¿Cómo están ustedes, alcalde? Muchísimas gracias. FENALCO, organización de comerciantes, nos debemos a ustedes. Gracias a ustedes llegan nuestros fertilizantes a todos los agricultores de Colombia, esas cadenas de suministro histórica que hemos logrado construir en tantos años de trabajo y tanto esfuerzo. Hoy me toca venir a hablar sobre la agricultura sostenible. Y yo me quería parar acá y decir algo bastante disruptivo, pero es que hoy, en cómo estamos haciendo agricultura en Colombia, pensar en agricultura sostenible es literalmente imposible. Y suena paradigmático que yo me paro a hablar acá de la agricultura sostenible, es porque nosotros no tenemos elementos claros de poder producir de manera competitiva, productiva, con agricultores que tengan una capacidad única de salir de esa economía basada de la supervivencia, a entrar en un proceso de creación de empresas, formación de empresarios, para efectivamente poder dar ese brinco a la agricultura sostenible. Y en esa realidad, en esa necesidad, nos enfocamos nosotros viendo la industria del agro en el país. Y enfocados en eso dijimos, bueno, ¿cuáles son las experiencias que tenemos? Si esto es imposible hacerlo, ¿cuáles países lo hicieron y cómo lo hicieron? Y entonces nos fuimos al ejemplo de Países Bajos. Países Bajos en los 70, todos recordarán esa gran crisis, es más, la enfermedad holandesa, producto de los grandes ingresos de economías extractivas, o sea, la tesis económica viene de allá. Entonces ellos necesitaban reconstruir una economía en quiebra con una estructura casi gubernamental entera y tenían que hacer competitivos los factores determinantes para la economía y construir unos motores. Y el agro fue determinante. Agro determinante en un país que no tiene tierra. No había tierra, era agua. Había que ganarle espacio al agua para hacer agro. Pero sabían que como estaban teniendo gravísimos problemas económicos, como nosotros en torno a esta ralentización que nosotros necesitamos superar, necesitaban eliminar que en la balanza de pagos hubiesen más importaciones que exportaciones y la comida era uno de los elementos más importantes para mitigar las importaciones. Y le ganaron tierra al agua. Y esa tierrita la tenían que volver altamente productiva. Y entonces hicieron una sinergia entre academia, sector empresarial y gobierno. Y empezaron a vincular toda la formación de nuevos talentos a ese mecanismo de técnicos especializados desde la academia, financiados ¿con qué? Bueno, con carreras al agro, con carreras vinculadas al mercado, a lo que necesita el mercado para ser competitivo. Y lograron forjar a los mejores técnicos del mundo. De Food Valley, queda en Países Bajos, donde se crean las tecnologías del agro, donde todo el planeta, inclusive los israelíes, que son los mejores en la producción de agricultura, se estructuran desde allí, donde le están metiendo inteligencia a las cosas, hoy a la agricultura. Y esta figura de formar a los técnicos desde una visión de mercado, la hicieron porque la formación y los mecanismos universitarios se focalizaron en 50% de inversión pública, el 25% a través de la comercialización de los trabajos de investigación que hacían las universidades y el otro 25% lo pagaban el sector empresarial. Pero pagaba el sector empresarial si le formaban el talento que necesitaban para ser altamente competitivos y eficientes. Entonces siempre entramos en el factor de una agricultura desarrollada y sostenible a partir de la tecnología. Volvemos a Colombia. ¿Cómo lo hacemos? Todo ese camino y ese transitar vino porque había un desarrollo incipiente empresarial donde había capacidad de los agricultores de enfocarse, invertir en sus procesos productivos. Y nosotros hoy, para hacer agricultura sostenible, tenemos el mayor reto que necesitamos sortear, que son mecanismos financieros que nos hagan viable una agricultura no de subsistencia, sino de creación de empresas. Y es allí en donde nosotros, y ahí voy a hablar específicamente de esta nueva era de cómo se ve el agro en el país, estamos haciendo una apuesta fundamental desde el punto de vista empresarial para integrar todos los elementos que requiere el agricultor para salir de esa economía de supervivencia a convertirse en un empresario del campo. Y entonces él dice, sé producir, tengo la técnica agronómica, pero no tengo los recursos. Y estamos hablando de que lo determinante para adaptar tecnología, para crear tecnología y para hacer sostenible, adaptar buenas prácticas medioambientales, es que
necesito los recursos para hacerlo, y salir de una dinámica de economía de supervivencia. Y en eso, alcalde, audiencia, lo determinante es cómo consigo el financiamiento. Y si no tengo la cosecha vendida, no hay forma. No existe ningún banco que, si no tengo una estructura contractual sólida, me permita a mí poder bajar financiamiento efectivo para mi cultivo. Necesito también tener claridad técnica. Alguien que me acompañe en la administración de cultivo, que yo pueda identificar que si tengo un plan agronómico lo cumplo, lo sigo, si necesito tecnología la aplico, y que pueda tener la cobertura integral. Y ahí voy a un punto importantísimo, de todos los requerimientos del cultivo, de absolutamente todos. Porque vemos cómo funciona la industria de la construcción de viviendas, y vemos grandes despliegues de viviendas de interés social, vemos grandes desarrollos de edificaciones en Colombia, pero ha sido una alianza perfecta entre el empresario y el sector financiero, que ve la inversión en el ladrillo como segura. Pero si el constructor le dan la plata para comprar el ladrillo, el concreto, pero no le dan para comprar el acero, no le dan para comprar las ventanas, no termina el edificio. Así está funcionando el agro. El canal comercial le da el fertilizante al agricultor, se lo fía, le da algo de la genética y le da algo del financiamiento, pero entonces el agricultor no tiene para hacer el plan de defensivos. Entonces él fertiliza, pone genética, pero ¿cómo protege de enfermedades, plagas y hongos? Se persina. Y no tiene como pagar tampoco la prima de riesgo, porque si depende del cambio climático y el tema de las lluvias y hay problemas de estrés hídrico y la cosecha no le sale bien, él no aseguró la cosecha porque no le daba. Esa prima es muy cara. ¿Qué tipo de financiamiento? Y entonces los modelos de constructoras, ustedes ven que emprenden un proyecto completo. Y el constructor llega al banco y le dice, este es mi predio, aquí tengo mi estructura licenciada para hacer mi predio, y entonces aquí tengo lo que necesito en concreto, esta es mi mano de obra, este es el sostenimiento, yo tengo un ciclo de caja que me va a empezar a vender, no sé, la primera preventa arrancó en 3 meses, pero necesito hacer bases, subbases, estructuras, necesito hacer movimiento de tierra, y el banco le da la plata y él está esperando un flujo futuro. Por eso les pongo el mismo ejemplo, porque financieramente funciona exactamente igual. Entonces el señor que siembra la palma está sembrando un edificio que necesita 3 años y medio para producir y poder tener un ciclo de caja suficiente para pagar. Estamos nosotros preparando el sector financiero para que entienda cómo funciona el agro, y que ese señor sí tiene la tierra, tiene todos los elementos, la cobertura de la mano de obra por los 3 años, el sistema de genética, la protección de cultivo, el fertilizante correcto. Él va a hacer un ejercicio agronómico perfecto, con una técnica perfecta, y él va a lograr tener 12 toneladas el primer año, 15 el segundo, 18 el tercero, y en el cuarto, si utiliza un mecanismo de tecnología seria, la genética correcta, la protección de cultivos correcta, llega a 28 o a 30 toneladas. Hay cultivos nuestros que los tenemos nosotros en 28 toneladas. ¿Sí? Bella Cruz del Llano lo tenemos en ese valor. Y muchísimos otros tienen altísima productividad. ¿Cómo hace el pequeño para llegar a 28 toneladas por hectárea si no tiene la capacidad de poner recursos suficientes para iniciar el proceso productivo? Entonces es con el ecosistema empresarial que nosotros hoy estamos llevando al mercado de Nitrofert. Y es hacia donde toda la industria va a migrar, porque es básicamente lo que venimos haciendo con ADM, es lo mismo que viene diciendo Cargill, es lo mismo que venimos haciendo con Nutria, que es poder acompañar al agricultor primero en su fase de comercialización. Entonces, dentro de la empresa desarrollamos una compañía llamada Nitrofoods, que fuese capaz de acompañar al agricultor, no para marginar en el proceso de comercialización, sino para agrupar un pool suficientemente grande que permita generar credibilidad a los compradores que necesitan escalas de volumen, necesitan garantías de calidades. Y entonces necesitan otra cosa, garantía de que el agricultor va a entregar en el tiempo correcto. Y desarrollamos Nitrofarm para poder acompañar al agricultor en todo el proceso de administración de su cultivo, con los técnicos, con los agrónomos, con la tecnología, con todos los elementos claves, para soportar y apalancar lo que Nitrofert tiene como herramienta de paquetes tecnológicos, que entonces le da todos los insumos que requiere en fertilización nosotros, con el equipo de comerciantes, que muchos están agremiados a esta cámara. Con ellos entregamos el resto del paquete tecnológico de todo lo que necesita el agricultor.
y hoy testeando el elemento más importante para la sostenibilidad y para poder salir de la agricultura de subsistencia, el crédito, con Nitrocredit. Analizamos al agricultor, generamos el mecanismo de financiamiento y apalancados con esa institución financiera que deberíamos estar trayendo crédito masivo, llevarle al agricultor la capacidad de crédito correcto que necesita para ahora sí ser su cultivo en el ciclo de caja que requiera. Si es palma son 3 años, si es el maíz entonces son 7 meses porque necesita 6 meses y más el tiempo que necesita comercializarlo. En el mismo caso del arroz, en el mismo caso del café, adaptando los requerimientos de capital que requiere el agricultor para poder hacer su negocio sostenible hasta que empiece el ciclo de caja a ingresarles dinero. Solo así, con ese mecanismo de financiamiento llevado al campo de manera masiva y con la fórmula correcta de financiamiento, entonces el agricultor sí puede empezar a pensar y trabajar en una agricultura sostenible. Y como el fertilizante se golpea el nitrógeno, y ahí vuelvo al tema del financiamiento, diseñamos un mecanismo con una doble molécula que evita que el nitrógeno se le exivie y termine en las fuentes hídricas y contamina. Y esa doble molécula resulta que además le aporta más nutrientes a la planta y la planta recibe más nitrógeno que con la urea convencional, porque no se hace ni volatilizada ni lixiviada o líquido al suelo. Entonces la planta recibe más nitrógeno, pero resulta que el agricultor pequeño y mediano no tiene para pagar algo distinto que la urea. Entonces, claro que hay tecnología para utilizar mecanismos medioambientalmente más sostenibles, pero el agricultor necesita, para poder aplicar esa tecnología, financiamiento que le permita esa adaptación. Y por supuesto que hay sistemas biológicos de protección, pero son más costosos que los tradicionales. Entonces, en medio de un mecanismo de estructura, de sostenibilidad, en donde pensamos en, claro, hacer las cosas con las prácticas más responsables en el medio ambiente, tenemos que lograr elevar a todas las instancias en la institucionalidad del país, en el gobierno y en la banca, de la necesidad clara y diáfana de un financiamiento masivo, abundante, tecnificado, como lo tienen las constructoras, como lo tiene la industria, para el agro colombiano. Con esto me quiero despedir porque quiero agradecer este espacio maravilloso, porque aquí en Santander, en representación del secretario de Planeación, alcalde, el gobernador Juvenal está haciendo un trabajo titánico para implantar estos mecanismos hoy en Santander en un proyecto de 15.000 hectáreas que está en proceso de conformación, y es algo que queremos nosotros desde la industria felicitar, porque sí entender cuáles son las necesidades claras del agro. Y aquí en la Gobernación de Santander se entiende, y lo que quieren es llevar esas mismas estructuras de financiamiento que tienen otras industrias al campo colombiano. Y aquí en el municipio, bueno, ustedes saben muy bien que es focal directamente del general Juvenal Díaz, y sabemos y esperamos de que este sea un primer ejercicio gubernamental para poder vincular todo el ecosistema financiero a la producción de alimentos. Muchísimas gracias. Nitrofert está acompañándolos a ustedes en todo, en comercio, en agricultura y en creación de política pública. Muchísimas gracias.